Vamos a dar inicio con nuestro tema del día de hoy. Es muy relacionado a lo que vimos ayer con diagramas. El día de hoy vamos a tratar el tema del plano para ubicar nuestro proceso técnico. Aquí estamos presentes sus profesores, la maestra Erika, la maestra Carla, la maestra Norma, el profe Toño Hernández y su servidor, profe Ruperto. Bueno, jóvenes, entonces para iniciar, ¿cuál es el aprendizaje esperado que vamos a, este, a tratar el día de hoy? Pues es de que ustedes sepan analizar el uso del plano Entonces, el para plano para representar un representar un proceso proceso técnico. técnico. Así es. Entonces, ¿a qué nos vamos a enfocar específicamente en la sesión? Pues a distinguir esas características del plano y la pertinencia de su uso para representar ese proceso técnico. Y ¿qué vamos a aprender en la sesión? Pues en esta sesión vamos a ver qué es el plano, cuáles son sus características y la utilidad, y así como su proceso de elaboración, y vamos a identificar cuándo es recomendable usarlo. Entonces, jóvenes, para iniciar, yo quiero que ustedes vayan ahí anotando en su cuaderno su nombre, la fecha, el tema, y que con sus propias palabras vayan anotando y aquí mismo vayan comentando qué es un plano, qué piensan que es un plano. ¿Ustedes han tenido contacto con ellos? Platíquenos. Sí, profesor, mi hermana es arquitecta y yo cada vez que voy a visitarla allá a su departamento siempre veo que está haciendo como planos y trabajos para la universidad. Muy bien. ¿Alguien más? También, también mi hermano es arquitecto y le dejan de tarea hacer planos y maquetas de casas. Excelente. Muy bien. Entonces ya han tenido algún contacto con Un plano es ellos. como una casa, es una casa, hacer como para hacer una casa, porque sin un plano no se puede hacer una casa ni un edificio. Muy bien. Entonces, jóvenes, ¿cuál sería, de acuerdo a lo que han comentado, a todos sus contactos con los planos, todas las vivencias que han tenido con ellos, sus experiencias, qué podremos ¿Cómo es decir que es importante un un plano? plano? Miren, aquí aparecen algunas imágenes de lo que ya me han comentado, pero no necesariamente para hacer casas, también existen otros tipos de planos. Observen las imágenes. Entonces, ¿cómo podríamos definir qué es un plano? Un plano es como una hoja para hacer casas, para planear videojuegos, para hacer todo tipo de cosas y como ahí se presenta, también se puede hacer un mapa, supongo. Correcto, todo lo que comentan es correcto, jóvenes, así es. Un Entonces, plano, Como un plano, un como plano el sería mapa. El color azul es correspondiente hacia y así, profe. ¿qué más? un plano sería un plano sería como una planeación de algo para ver cómo quede para el momento de hacerlo no equivocarse. Es correcto, así es. Excelente, excelentes sus participaciones, Como que jóvenes. plane Eh, todo para que quede perfecto y quedar bien. muy bien, muy bien, jóvenes, excelente. También Entonces, para administrar espacio. perfecto, muy bien, excelente. Entonces, de una manera Acción para general, hacer. ¿Cómo era? ¿Y cómo era? Y ya sabemos con el uso del plano, ya sabemos cómo va a ser. así es. Entonces, el plano, ya dieron una palabra, ustedes muy importante, planeación, exactamente. Se deriva de la palabra planear, que es las acciones que vamos a llevar a cabo para lograr un determinado fin. Entonces, un plano es un medio gráfico, o sea, gráfico quiere decir que puede tener imágenes de una representación técnica y en este se representa una superficie. En este caso estamos, lo que vimos ahorita, vimos unos en superficie plana y otros vimos en tercera dimensión. Ahorita vamos a ver cómo se llaman esos planos de tercera dimensión. Y los elementos que se encuentran dentro de ese plano, dependiendo de la actividad a la que se dediquen las personas, a su profesión,
pues también van a tener dentro de ese plano, van a tener algunos mensajes o códigos que a lo mejor para ellos son entendibles nada más y otros de manera muy general, que ahorita lo vamos a ver, podemos ver un plano y todo lo podamos entender a qué se refiere ese plano o en qué lo vayamos a poder utilizar. Entonces, jóvenes, otra vez aquí aparecen las imágenes, retomándolas. Es importante mencionar que es útil para varias disciplinas. A ver, jóvenes, de lo que ustedes observan aquí, y ya lo mencionaron, nada más para volverlo a recordar. Por ejemplo, los planos que tengo aquí, díganme para qué disciplinas o para qué ciencias o actividades lo podemos utilizar. Para la elaboración de casas, de edificios, De un mapa, de un juego. Un videojuego, muy bien. Entonces, ¿y el mapa dónde lo podemos utilizar? ¿En qué disciplina? Ustedes lo utilizan mucho en una que están viendo ahorita en primer grado. En geografía. Geografía. Y luego aparece una crucecita ahí con números. ¿Cómo se llama ese plano? Matemática. escala, es una escala. En matemáticas, así es. El famoso plano cartesiano con 4 cuadrantes. Entonces, y varias más, ¿verdad? Aquí nada más aparecen estas, pero varias. Profe, Dígame. también yo he visto que para que mi hermano haga los planos necesita materiales específicos. Así es, dependiendo podemos utilizar materiales específicos para para elaborar nuestros planos. En este caso, pues los arquitectos utilizan unos pliegos de papel bien grandotes, unas reglas con escalas, eh, juegos de geometría, muchas cosas, así es. Entonces, jóvenes, al igual que los diagramas, pues también el plano tiene algunos conceptos que van relacionados a él, y no nada más en el plano, en este caso estos puntos que estamos aquí tratando, estos 4, también los relacionan mucho en ciencia, perdón, en la materia de arte, si no me equivoco, en artes visuales. Por ejemplo, el punto, dentro de un plano vamos a encontrar un punto que pues es la representación mínima de una expresión gráfica. Por ejemplo, si ustedes ahí están ahorita con su cuaderno y su pluma, y si colocan sobre el cuaderno colocan la pluma, pues pueden poner un punto y ya eso ya es una expresión gráfica, el simple hecho de colocar un punto. Y luego, si a ese punto no lo despegas y le empiezas a dar movimiento, pues entonces ya qué es lo que viene enseguida, una línea. Entonces, también estos planos deben de tener o deben de guardar una cierta proporción y escala con base a la realidad. Por ejemplo, lo más sonado que ustedes me han comentado es el uso de planos para la arquitectura. Pues entonces ahí vamos a utilizar las escalas y las proporciones de acuerdo a los tamaños reales. Muy bien, jóvenes. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahorita? ¿Algún comentario? No, profe. Muy bien. Entonces, jóvenes, vamos a ver. Los planos transmiten información técnica que es interpretada, como ya lo habíamos dicho anteriormente, en ocasiones por los especialistas y en otras ocasiones son muy fáciles de interpretar. Les voy a poner aquí unas imágenes y quiero que ustedes me digan si logran interpretar alguna de ellas. Por ejemplo, ese que aparece ahí. No sé si lo alcancen a visualizar bien. ¿Qué pueden interpretar de ese plano que tenemos ahí? Es un baño, es un plano de un baño, pero están planeando cómo van a poner las tuberías. Muy bien. Entonces, ¿alguien más que quisiera participar? ¿Lo logran interpretar? Puede ser como las tuberías de la regadera, del baño y del lavabo. Es correcto. Así es, jóvenes. Entonces, en este caso, este plano lo podemos interpretar a simple vista, ¿verdad? Entonces, cualquier persona puede saber, este plano representa la instalación de una tubería. Ok. Entonces, voy a ponerles otra imagen.
No sé si lo alcancen a visualizar y no sé si puedan mencionar si lo Es logran como una interpretar. fábrica. ¿Es ¿Perdón? para coser? Es Para como Como una una coser. máquina para fábrica. coser de esas de que estaban de moda en los 50s. Es como una máquina. Así es una máquina, pero podemos identificar qué De función fabricar. podría ser. Una máquina de coser. Mm, pues podría ser, no sabemos, porque pues no tenemos alguna información extra y aparte pues no conocemos este la, la función, entonces Una máquina. podemos interpretarlo como una máquina que va a producir algo, que va a transformar una materia prima en algún producto terminado, etcétera. Bueno, Como una fábrica de como una chocolate, maestro. fábrica, exactamente. Entonces, jóvenes, entonces podemos ver que algunos son muy fáciles de interpretar a simple vista y en otros tenemos que analizarlos más y a lo mejor no lo vamos a poder entender. Entonces, vamos a pasar a lo siguiente, joven. Mm, la importancia que tienen los planos, pueden ayudarnos a ciertas tareas, jóvenes, o a qué utilidad le podemos sacar a ellos. Por ejemplo, el plano que nos está apareciendo en pantalla, ¿qué tarea me puede ayudar a realizar? Es Poder para desarrollar- guiarte a otros lugares como a la Calle. iglesia, a tu casa o a Para una saber o a dónde un salón está de cada clases. cosa de un lugar. Sí. Ajá, muy bien. Entonces, en este caso, este es un mapa de Google. Nos puede ayudar a llegar a un lugar, ya lo mencionaron. Por Eh, ejemplo, ¿dónde está la papelería? Tengo que ir a la papelería a comprar material para hacer una máquina para un plano y allí nos dice, maestro. Es correcto. Entonces, para poder identificar sitios y distancias, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a lo siguiente. Entonces, jóvenes, en los planos, podemos encontrar estas dos situaciones. La primera, que lo podemos tener en dos dimensiones. ¿Cuáles son esas dos dimensiones? Pues si utilizamos matemáticamente un plano cartesiano, pues tenemos el eje de las X, que es el segmento horizontal, y el eje de las Y, que es el vertical. Entonces son Ye- dos dimensiones, representan una superficie, ¿verdad? Sí, ¿alguien iba a comentar algo? Bueno, entonces, jóvenes, si yo tengo la vista aérea de ese plano, pues nada más tengo dos dimensiones, que podría ser, por ejemplo, el largo y el ancho de un terreno, ¿verdad? Nada más la pura superficie bidimensional, o sea, dos unidades de longitud. Pero, ¿qué pasa si yo a ese plano le agrego una dimensión más? En este caso lo vamos a llamar el eje Z. ¿Qué pasa? Pues a esos planos les vamos a llamar planos isométricos, que no es otra cosa, jóvenes, que los planos en tercera dimensión. Entonces ya tenemos nuestros dos ejes de la X y la Y. Sobre el origen, sobre el punto 00, le vamos a agregar un eje más que le vamos a llamar Z. Y a partir de ahí, pues ya vamos a poder modelar planos en tercera dimensión, que si lo utilizamos en matemáticas, pues podemos utilizarlo para hacer prismas, para calcular la capacidad de esos prismas, de alguna pirámide. Y si lo utilizamos en una computadora, ¿qué podemos hacer en una computadora, jóvenes? Además de figuras, ¿qué se les ocurre? Yo digo que podíamos photoshopear fotos en Photoshop o agregar otros videojuegos o Ujú. podríamos buscar en internet y ahí pueden haber páginas donde puedes crear tus propios planos, juegos o crear un negocio por internet. Es correcto, joven. Entonces podemos utilizarlo para todas esas que mencionó su compañera y muchas más, animaciones, etcétera, etcétera. Es muy amplio este tema. Entonces, jóvenes, el plano puede tener diferentes usos dependiendo de las características que tengan ellos, ¿verdad? Entonces,
El más sonado y el más común que que de hecho estuvieron comentando desde el inicio, pues es de la arquitectura. Hasta de hecho dicen, mi hermana es arquitecto y pues yo veo cómo hace sus planos. Ok, jóvenes, entonces, si yo tengo un plano como el que está ahí, en este caso de una casa, ¿verdad? Dentro de mi plano, pues debo de establecer qué áreas le voy a dedicar o qué áreas voy a establecer para la sala, para el comedor, para la habitación. Y dentro de estos espacios, pues coloco algunas imágenes relacionadas a qué es lo que voy a colocar o qué es lo que va a tener en este caso, pues una casa habitación, dónde está el baño, dónde está la habitación, pues lo identifico ahí con la camita, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué otra característica tienen estos planos, jóvenes? Pues observen la imagen. ¿Qué más qué más pueden ver ahí? Profesor, yo he visto que no viene con esto, pero yo he visto que mi hermana también hace como de esos planos, pero en una página de internet o en el mismo Photoshop, no me acuerdo. Y yo vi una vez que hizo uno de esos, pero en la computadora no lo hizo en los planos con las hojas Con y las el a lápiz. mano. Así es, pues la tecnología nos va dando más herramientas, más programas para poder realizar esta actividad ¿y cuál es el objetivo? Pues facilitar más el trabajo de estos profesionistas. Así es, jóvenes, pero ¿qué más podemos observar aquí? Miren, observen que en este caso pues nos dice dónde está indicado el sur, ¿de acuerdo? De la Las entrada, separaciones, las separaciones de los Luego de cuartos. referir Y algo bien importante que viene acá arriba, jóvenes, no el sé si lo cuarto alcancen a del leer, baño, La escala. la escala. las escalas, ¿Alguien sabe qué representa cuando se dice, este plano está a una escala de 1 a 100? ¿Qué significado tiene eso? ¿Saben qué significa eso, Es jóvenes? lo y que cuánto mide. mide, concluye que los mide metros, Así es, miren, pues aquí lo tenemos. Por ejemplo, si dice de 1 a 100, quiere decir que por cada centímetro que mida aquí mi plano, en la vida real o en la realidad son 100 centímetros. Eso es lo que representa, así de sencillo. Entonces, una cuadra, mi profe. perdón. Recta- Entonces, ¿qué pasos debemos de considerar, jóvenes, para realizar un paso? Ya vamos a terminar, para que se vayan a su materia de educación física, creo que es la que sigue. Vamos a poner 4 sencillos pasos, o 5, no recuerdo cuáles son. Primer paso, vamos a considerar las medidas exactas de lo que se quiere representar. Por ejemplo, si quiero representar en un plano mi habitación, pues voy a medir en exactitud, con un metro, con una regla, lo que tenga a la mano, voy a tomar esas medidas y voy a establecer a qué escala lo voy a representar en el plano. ¿Sale? Por ejemplo, lo más común de 1 a 100, que sería la escala. Entonces, si yo tengo un plano, por ejemplo, el que aparece ahí en la pantalla, y yo quiero saber cuánto mide ese lado que está apareciendo ahí marcado con una línea que apareció ahorita, y si en la vida real o en la realidad mide 2500 centímetros, ¿cuánto debe de medir en mi plano, jóvenes? Matemática básica. 2.5. ¿Seguros? 25. 25, es correcto, 25 centímetros. Entonces dividimos entre 100, la escala está de 1 a 100, dividimos entre 100, le quitamos 2 ceros, 25 centímetros. Y así con cada uno de las paredes y de las líneas que tenga mi plano, jóvenes, deben de estar indicadas con exactitud qué medida debe de tener, ¿verdad? Entonces, vamos a definir, también a definir las diferentes líneas para representar. Si ustedes observan ahí en esa imagen, para las paredes tienen un tipo de grosor, para las divisiones de los cuartos y de la sala y demás tienen otro tipo, para las puertas tienen otro tipo de línea. ¿Sí lo observan?
Y por último, jóvenes, Sí, y ya por último, pues elaborar el plan. Ya que tengo todas esas, considerado todo eso, pues echar a andar mis manos y hacer el plano. Si lo voy a hacer manualmente en una hojita, pues mi regla, mi lápiz y hacerlo lo mejor que pueda. Entonces, ya por último, jóvenes, pues nada más revisar, ya cuando lo termino, revisar y en su caso, pues si no me gustó algo o veo que la proporción que le di a, para hacer una habitación o lo que sea, o donde vaya a acomodar la cama, qué sé yo, pues a borrarle y aplicar un cambio. ¿Alguna pregunta hasta ahorita, jóvenes? Sí, profe. A ver, ¿cuál? Esta es la primera actividad del tercer trimestre. Mm, Sí, pues sí, sería, sí, las de esta semana, ayer les dejamos una actividad de que hicieran un diagrama de flujo de algún proceso que ustedes quisieran hacer. Por ejemplo, cocinar algo, prepararse un café, como el proceso para que ingresen a las asesorías. Esa era la primera actividad y ahorita viene la segunda, jóvenes. Ahí está apareciendo y ahorita se los vamos a poner ahí en el canal. Vamos a realizar un plano del objeto que te llame más tu atención, de lo que más les llame la atención, jóvenes, de lo que ustedes quieran. Por ejemplo, de su habitación, de su casa, de la escuela, de un videojuego. Recuerden que en los videojuegos, jóvenes, tenemos muchos mapas que nos ayudan a ver dónde estamos posicionados y a ver cuál es la meta que debo de llegar. Entonces, si a ustedes les llama la atención algo de eso, pueden hacer un plano relacionado a algo que les llame la atención. Entonces, una vez que termines tu plano, jóvenes, una vez que ya lo tengan hecho, escriban cuál es la utilidad que le van a dar a ese plan. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Alguna pregunta, algún comentario, jóvenes? Profesor, Dígame. yo ya tengo un plano de un mapa de GTA, ¿le puedo enviar ese? Claro, pues nada, claro que sí, nada más eh, con las especificaciones que te piden, nada más mencionas la utilidad que le vas a dar a ese plano, ¿sale? Sí, profe. Muy bien, de acuerdo. Profe, Dígame. nos dejaron hacer portada de tecnología. Pues no les mencionamos, jóvenes, pero qué bueno que tomas el tema, es muy pertinente que lo hagan, para tener un orden en nuestros trabajos, ver cuándo comienza uno y cuándo termina otro periodo. Entonces sí, de mi parte, algún tema relacionado a la tecnología, este, lo que ustedes se les venga a la imaginación. Ustedes son muy creativos, entonces ustedes hagan su portada como gusten. No sé, mis compañeros, si tengan algún comentario. no ninguno, maestro. Muchísimas gracias.